Y bien, continuamos en Más de Uno, seguimos adelante y ya estamos al habla con el maestro don Bartolomé Cabello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a los oyentes de Onda Cero. Bueno, Los saludamos un martes más, hoy para seguir hablando y haciendo un poquito de historia, ¿no? En este tiempo habitual que tenemos aquí en Onda Cero, saludando, como no, como siempre, a los oyentes de la Vega del Guadalquivir, Campiña, Sevillana y Alcoy. efectivamente. Y bueno, y como sabes, Bartolomé, con muchas ganas de que me sigas contando porque son muchos los entrenadores los cuales tú has tratado, con los cuales tú has convivido. Y por qué, bueno, vamos a enumerarlos si te parece. Y bueno, no sé si por orden de aquellos que te han hecho más mella, menos mella, o aquellos que de alguna forma, por una forma o de otra, te han llamado la atención más que otros. Bueno, no sé, vamos a ver, quizás que por un orden cronológico para que no se nos queden fuera, ¿no? Vale, como tú quieras. Vamos a hablar con entrenadores que han estado en el banquillo tanto del Benito Villamarín como del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, ¿no? En mis años de profesión, en los años que estuve y pude, como no, pues estar cerca de los muchos que estuvieron ahí. Si te parece, vamos a empezar por el Ramón Sánchez Pizjuán. Y el primer entrenador que yo bueno, una primera etapa, cuando yo en los años 70 estuve allí, pues me acuerdo, lógicamente, de Roque Olce, que fue el primero que me encontré cuando estaba en el banquillo del Sevilla, después la etapa de Miguel Muñoz, pero sobre todo Manolo Cardo. Manolo Cardo es un hombre que en el Sevilla dejó una huella y en aquellos tiempos tan difíciles, ¿no? Donde la penuria era lo que se instalaba en los clubes futbolísticos, marcó un hito y fue un hombre que lógicamente llevó al Sevilla durante varios años a lo máximo que se podía aspirar entonces, que era poder jugar la Copa de la UEFA, ¿no? Manolo Cardo además hacía un fútbol vistoso, sacó muchísimos jugadores de la cantera. Yo con él tuve una relación estrecha porque fueron años en que yo iba prácticamente todos los días a los entrenamientos. Y yo me acuerdo pues en la caseta en la ciudad deportiva, que yo iba allí, aquello no tiene nada que ver con lo que era la parte rudimentaria, donde estaba el vestuario de Sevilla a la derecha. Enfrente estaba un pequeño vestuario que era donde el entrenador tenía su pequeño despacho, tenía pues su ducha, que no tenía nada que ver, vuelvo a repetir, con lo que hoy la ciudad deportiva del Sevilla. Manolo Cardo marcó un hito, como estamos contando, en aquellos años tan difíciles, ¿no? Cuando él llega, él sustituye a Miguel Muñoz, ¿no? Miguel Muñoz había sido un hito, ¿no? Todos conocemos al que fue primero entrenador de Real Madrid y después entrenador no sé, del equipo blanco de la capital de España, y en el Sevilla pues no empezó a funcionar, empezó en decadencia, y entonces pues se hizo cargo del banquillo. Manolo Cardo llegó al equipo, como he dicho, a competición europea y hacía un fútbol que estuvo cotizado. Yo me acuerdo en aquellos años con el equipo estrella de ese Sevilla. Era una etapa con Bullo, con Nimo, con Serna, con Antonio Álvarez, con Curro San José. Después tenía un centro del campo que era extraordinario en ese Sevilla, con Juan Carlos, Francisco y Pintiño, y arriba pues tenía jugadores donde ahí también en ese centro del campo tenía José Luis Ruda, y después en la parte delantera tenía a Tonquito Bajaleno, tenía a Lópezito, que era un argentino que jugó en Sevilla, tenía a Santi, un malagueño que tuvo mala suerte porque en Cono, en una entrada, pues lo dejó ya inservible para la práctica del fútbol muy vistoso, ¿no? Ese era el Sevilla de Manolo Cardo en aquellos años. Hoy estamos hablando del principio de los 80, pues cuando Manolo Cardo se hace cargo del Sevilla. Bueno, ¿qué sabes de Manolo Cardo? Él sigue viviendo en Coria. Está torpe de las piernas, pero después está pues mentalmente. Viene alguna que otra vez por la zona de donde se desenvuelve el sevillismo, y sigue estando todavía, ¿no? Es un hombre que se le ha reconocido por parte de todos, pues lo que fue su
su buen hacer en esa etapa en Sevilla. Después, Manolo Cardona, en aquel tiempo hubo varios equipos que lo pretendieron cuando fue capaz de llevar a ese Sevilla. Incluso yo me acuerdo que el Zaragoza lo pretendía en aquel tiempo. El Zaragoza hacía un fútbol muy bonito también en aquella etapa, ¿no? Con Luis Costa, que fue el entrenador que tuvo el conjunto de años. Y después Manolo Cardona entrenó al Recreativo de Huelva y no llegó a tener mucho más, no. Se quedó ahí y después pues su trayectoria casi sigue estando en lo que es en Sevilla, ¿no? Sí, de alguna forma era el típico hombre que se llama de la casa, ¿no? Típico de la casa, totalmente, de la casa, totalmente. Él tuvo también después sus problemas, porque cuando se iba ahí le debían un dinero, tuvo que presentar una denuncia porque si no le podían pagar. Y eso lo marcó un poco, pero todo aquello se fue deshaciendo y ha quedado como uno de los entrenadores clave en la historia del Sevilla en los primeros tiempos modernos, ¿no? Sin duda ninguna. Sí. Si nos pasamos ahora al otro barrio, a ver de qué forma, bueno, ¿con quién coincidiste en primer término, Bartolomé? Hombre, yo coincidí en el Bético también con muchísimos entrenadores de la etapa, ¿no? Sí. Cuando yo llegué a ese Betis, me acuerdo que era Antal Dunay. Antal Dunay. Húngaro, ¿verdad? Era húngaro. Sí. Que después entrenó más equipos en España. En el Murcia fue donde consiguió también grandes éxitos. Aquí no sé si te acordarás cuando hablamos con Poli Rincón, que nos contaba y nos hablaba un poquito de lo que había sido su trayectoria pero en el Betis después ha habido muchos entrenadores. Después de Antal Dunay lo sustituye Marcel Domingo. Después llegó un entrenador navarro, papronica, Pepe Alzate, que hizo 3-4 temporadas muy buenas en el Real Betis Balompié. Después este hombre se perdió y yo después he hablado alguna que otra vez, porque ha tenido muchos años una clínica en Navarra de recuperación, montó una especie de centro de recuperación deportiva y lo ha tenido durante muchos tiempos en Navarra. Pero fue un señor del mundo del fútbol, Pepe Alzate. Creo que Pepe Alzate también llevó al Betis a Europa, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Llevó al Betis. Lo llevó en la última etapa. Él vino de la mano, recién llegado Gerardo Martínez Retamero, llegó al Betis y lo consiguió, como tú has dicho, pues, y después en el Betis pues también. Luis Aragonés, yo coincidí con los dos, vamos, con el tanto entrenó al Sevilla como al Betis, ¿no? Luis Iscarriega también entrenó a los dos, ¿no? Fueron entrenadores que también marcaron, ya fallecidos, ¿no? Estamos hablando de entrenadores que ya, quizás por los años que han pasado, ¿no? Y por lógica de la edad, ya no están con nosotros. Pero me gustaría que te tuvieras un poco en Luis Aragonés. Hombre, Luis Aragonés ha sido quizás uno de los entrenadores que más ha marcado en la historia del fútbol español, ¿no? Luis Aragonés además pasó de ser un día jugador al día siguiente entrenador en el Atlético de Madrid. No sé si eso lo saben muchos de nuestros oyentes, que pasó, como estoy diciendo, entrenaba, el equipo cayó en Vicente Calderón, era entonces el presidente de la entidad del equipo colchonero, y pasó de estar entrenando, de estar jugando en la plantilla del Atlético de Madrid a ser entrenador. Y después fue marcó un hito, tanto en los tiempos que tú me decías que nos detuviésemos. En el Real Betis Balompié estuvo en varias etapas. Estuvo y quizás le faltó en la etapa en que podía haber hecho algo, fue y nos desveló precisamente ante estos mismos micrófonos hace ya algunos años. Nos desvelaba Tomás Calero, que nos contó que fue cuando llegó de Nilsson, estaba en pretemporada, estaba a punto de comenzar la temporada y ya se lo había advertido a Lopera: como venga de Nilsson, yo me voy. Y llegó de Nilsson a la concentración del hotel donde estaban realizando la pretemporada, el Real Betis Balompié, y llegó sobre las 11, llegó Lopera con de Nilsson, con todo su séquito, y le dijo a Paredes y todos los que estaban con él: vamos a preparar las cosas que nos vamos. Eso fue a las 11 de la noche cuando llega, y a las 12 estaba en el hall del hotel diciendo que nos vamos, cogido y se fueron. Luis Aragonés, claro, era un hombre que siempre se ha dicho que en el Betis se le ha conocido también como por sus espantadas en el Betis, ¿no? Es decir, en la primera etapa
creo que también, es que creo que hubo 3 etapas. Tres etapas, él ha tenido 3 etapas, porque, tuvo 3 etapas. Una de ellas no llegó ni siquiera a comenzar la temporada, ¿no? Efectivamente. Sí. La primera etapa, no sé si hubo algún problema de depresión, algún problema Sí, eso se decía, sí, él tenía, o se comentaba que tenía algunos problemas de tipo de estabilidad mental, ¿no? Y entonces pues no llegó ni siquiera, era un hombre exigente con muchas de las cosas, y no llegó a ser, él fue jugador del Betis, ¿eh? Sí, que fue jugador hace ya muchísimos años, y bueno, creo que fue la etapa de los años 60 cuando fue jugador del Betis, y después no llegó nunca a cuajar lo que se esperaba, ¿no? de su trayectoria en el banquillo, porque después todos conocemos lo que a los equipos que ha entrenado, porque Luis Aragón entrenó a infinidad de equipos en el fútbol español, ¿no? Entrenó al Barcelona, entrenó al Español, entrenó al Valencia, entrenó, y sobre todo el Atlético de Madrid en muchísimas etapas. Sí. Y después aquí pues entrenó a los 2 equipos, y después pues su etapa con la selección española, que todo el mundo sabe que lo que fueron los cimientos de esa selección ganadora de Eurocopa y de Campeonato Mundial de Fútbol la inició Luis Aragonés en el año 2008. Efectivamente, con la consecución de esa Eurocopa en Austria, y la verdad es que siempre se ha dicho eso, que era un hombre, no sé, tú lo llegaste a tratar cara a cara. Sí, hombre, claro, y depende del día como estuviese. ¿Y cómo era él la cercanía? En la cercanía, si estaba bien, era encantador. ¿Sí? Si aquel día sabía levantar con el pie izquierdo de la cama, era insoportable. Es que a priori Bartolomé se le veía como un hombre de carácter agrio, ¿no? Un carácter... Depende de los días. Como yo recuerdo, te puedo decir, algunas pantallas que yo tuve con él, como me acuerdo una vez, que fue en un partido que jugó amistoso en pretemporada contra el Albacete. Cuando llegué allí, lo fui a entrevistar, me aceptó la entrevista porque la aceptaba, pero me dio 3 o 4 patadas a lo largo de la conversación que mantuvimos, ¿no? Sin embargo, hay otros momentos. Yo recuerdo un momento, porque fue jugador también del Oviedo, y me acuerdo, y yo ya no me acuerdo si llegó en qué etapa pero jugó en el Oviedo. Y estábamos en el Hotel La Reconquista, que todo el mundo recordará ese hotel por los premios Príncipe de Asturias, un hotel espectacular. Estábamos allí los periodistas sentados con él, y nos contó con todo pelo de señal en su etapa cuando estuvo allí, cómo era como jugador, te estoy hablando de 2 momentos completamente, en mi relación que tú comentabas con Luis Aragonés, como había sido, 2 momentos totalmente distintos y totalmente diferentes, ¿no? En uno fue mucho más huraño, fue mucho más, y en el otro pues fue mucho más, estaba agradable con todo, y eso cuando bajaba, tanto los que eran sus colaboradores, sus preparadores físicos, porque entonces existía solo, hoy que dice que llevan 17 o 18 personas alrededor de un equipo, entonces estaba el preparador físico y poco más, y así por muchos papeles dentro del propio equipo, y me acuerdo pues que su etapa tuvo también en el Betis, tuvo a Diego Soto, que Diego Soto es otro hombre que algún día pasará por estos micrófonos porque marcó toda una trayectoria también como en la preparación física del Real Betis Balompié, ¿no? Y también contar, Bartolomé, que Luis Aragonés fue también entrenador en la sombra del Real Betis. Bueno, tú te refieres a Tenerife. Sí, yo lo viví muy de cerca. Me acuerdo que el cuartel general del Betis se montó en el Hotel Botánico, un hotel precioso, el Tenerife, impresionante. Y entonces, pues, en el viaje, que me acuerdo que fue un vuelo de Iberia, que además salimos muy tarde, salimos además con esos cambios horarios, creo que salimos de Sevilla sobre las 8 o 9 de la noche, y llegamos allí, pues, ya que serían las 12 de aquí, que eran las 11 de allí. Cuando llegamos al hotel, el Hotel Botánico, ya te digo que era algo impresionante, y él era, aunque Pedro Benaventura era el que se sentaba en el banquillo, el que dirigía el equipo, él iba ya de cara, pues ya Gerardo Martínez Retamero los tenía contratado de cara a la siguiente temporada, pero que todo se deshizo precisamente por ese descenso que se produjo del Betis en aquella promoción que donde nadie lo esperaba, ¿no?
Uh-huh. El caso es que ahí estaba el entrenador en la sombra y cuando el equipo en este caso no superó la eliminatoria frente al Tenerife, que por cierto, el Tenerife allí la dejó sentenciada prácticamente con el 4-0. Sí, hombre, pero además no se pueden imaginar nuestros oyentes, Fernando, te lo cuento, el ambiente que había en el Hotel Maritín. Si el Betis estaba concentrado en el hotel, el Betis estaba concentrado en el Botánico, hotel ¿no? Botánico, como te he dicho. Y en el Maritín, que es un hotel que estaba en la zona más turística, estaba, yo me acuerdo cuando llegamos allí, nosotros íbamos, además, me acuerdo que en aquella etapa hicimos un despliegue de 4 o 5 personas de Onda Cero. Sí. Incluso Manolo Rodríguez, que era el director de la emisora, se desplazó, hicimos un despliegue impresionante, llevamos a Antonio Moreno, que era el técnico, es decir, con todo, que íbamos, yo creo que íbamos 4 o 5 personas. Y por la mañana estábamos en el hotel, y yo me acuerdo que fui con alguien más de los que íbamos, nos fuimos al hotel, y entonces había allí jugadores del Tenerife que habían jugado en el Betis. Había jugado, creo que era Salva y Perico Medina, los dos que estaban, y que el ambiente era, nadie se puede imaginar, un ambiente que estaban encerrados porque no habían cobrado, porque les debía el Tenerife. Sin embargo, llega el día del partido y le meten los 4 goles con con aquella noche para olvidar, ¿no? Allí en tierras canarias, ¿no? Sí. Incluso se hablaba de una leyenda que hablaba de un traidor en el Betis. Se hablaba de varios traidores, que después se ha demostrado que eso era mentira, ¿no? Que era mentira. Se habló de Neri Alberto Pumpido, el campeón mundial argentino, que era el portero, de que se había vendido, pero después se ha demostrado con los años que eso no era así. Se hablaba también de que podía estar implicado Manolo Hierro, que en los partidos anteriores había provocado que lo echaran, porque después fichó precisamente por el Tenerife. Se hablaba de Miguel Ángel primero, de que yo pienso que no en ese momento y en ese equipo que tuvo un mal momento, como se tiene en muchos partidos, sino porque eso es así, se descompuso el equipo y cuando se dio cuenta le habían metido los 4 goles que fue después insalvable aquí en el Estadio Benito Villamarín, ¿no? Y eso le costó el puesto al presidente Gerardo Martínez Retamero, y le costó mucho más, ¿no? Porque el Betis en aquellos tiempos con Gerardo Martínez tenía hecho con el Ayuntamiento de Sevilla, al Sevilla le calificaron los terrenos aledaños, donde hoy está en el Bion Plaza, que fue un dinero importante, y el Betis le iban a recalificar el estadio, y se iba allí al Estadio Olímpico, al Estadio de la Cartuja, no el que hoy es donde está el estadio, sino en un terreno que estaba donde está el campo de rugby. Entonces el Betis lo tenía todo arreglado y todo atado para esa operación, pero que como claro le costó el puesto al presidente Gerardo Martínez Retamero y nunca se llegó a hacer lo que hubiese sido una operación que hubiese cambiado totalmente la trayectoria del equipo verde. Aquello que se decía que el estadio lo tenía vendido era cierto. Era verdad. Sí. Y el Betis se hubiese ido a aquellos terrenos de la Cartuja, lo que yo te estoy diciendo, no donde está el Estadio Olímpico actual, sino uno que estaba un poquito más, muy cerca, incluso había terrenos que cogían de donde hoy está el actual estadio, ¿no? Madre mía. La verdad es que, bueno, esto también es una cosa que ahora te pone ojo de punta, ¿no? El hecho de que, un estadio que estaba ya vendido. En el Sevilla, Bartolomé, ¿qué entrenadores más te causaron? Vicente Cantatore, otro hombre que marcó, y fue... Vicente Cantatore fue muy importante en una etapa en el Sevilla Fútbol Club, ¿no? Por cómo marcaba, por cómo vivía el fútbol y cómo contagiaba a todas las personas que estaban próximas a él, ¿no? Yo recuerdo esas conversaciones allí, también siempre te hablo de la Ciudad Deportiva, que era donde se producían los entrenamientos y donde los periodistas íbamos todos los días, y había un grupo que nos reuníamos allí. Antes de terminar el entrenamiento, el doctor Antonio de Argaciani, Rosendo Cabeza, que los dos ya fallecidos, que en paz descansen, ¿no? Se montaba una tertulia impresionante y después ya se agregaba Vicente Cantatore contando la historia de su Cobreloa, de cómo fue su etapa en el fútbol, porque era argentino, pero para todos los efectos era chileno, ¿no? Porque había vivido siempre. Entonces, estamos hablando ya de personas que no están. Vicente Cantatore
Curiosamente, Vicente Cantatore venía de Valladolid, que fue donde él llega a España y donde él empezó a destacar. Contaba una anécdota, una historia de un jugador legendario del fútbol español que marcó todo un hito cuando llega. Eran dos hermanos malagueños, estamos hablando de los Hierros. Manolo Hierro era jugador del Valladolid y había tenido un problema con el palo su hermano Fernando, que fue el que marcó, porque Fernando Hierro ya sabemos todo lo que ha sido dentro del mundo del fútbol, ¿no? Totalmente. Y entonces, estando Fernando llega al Valladolid Promesa, que era el equipo filial del Valladolid, y los jueves, habitualmente entonces, se producía el partido de entrenamiento del primer equipo con el primer filial. Y ya estaba allí, entonces jugaron ese partido, y cuando termina el entrenamiento se va Manolo Hierro y dice: ¿Viste? ¿Qué le ha parecido a mi hermano? Y le dice: tu hermano es mucho mejor que tú y tu hermano va a triunfar en el fútbol. Y fíjate tú después esa visión que tuvo. Eso se lo conté yo a Fernando Hierro hará unos 5 o 6 años, aquí en Sevilla, cuando él era entrenador del Real Oviedo, y empezó a reírse y me contó me contó la historia. Y ya fue cuando me dijo: pues Vicente Cantatore, era antes de morir, todavía vivía, está muy mal, tiene Alzheimer. Y efectivamente al año y pico de aquello que me dijo Fernando Hierro, falleció Vicente Cantatore. Lucho Saavedra era el preparador físico que tenía Vicente Cantatore. Se veía Vicente Cantatore un hombre realmente entrañable. 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 Y muchas veces uno piensa como un hombre tan entrañable, un hombre que evidentemente también tiene su carácter, no digo que no, pero que cuesta muchas veces el hecho de, lidiar con un vestuario, siempre he dicho, ¿no? Un vestuario de hoy en día de millonarios, de jóvenes millonarios, que son la mayoría de primera división, y antaño pues también jóvenes que también evidentemente tenían un nivel de vida también importante ya, ¿no? ¿Cómo se lidiaría todo eso? Yo creo que en aquel tiempo era mucho más fácil lidiar que cómo se lidia en el fútbol de hoy. Hoy es mucho más complicado, ¿no? Los jugadores, un jugador ya desde la edad alevín empiezan a tener representantes. En aquel tiempo, pues, yo conozco jugadores que marcaron hito, que fueron internacionales un montón de tiempo y nunca llegaron a tener representantes. Me parece que yo he contado alguna vez con Manolo Jiménez que yo llegué a negociar en nombre de Manolo Jiménez, siendo periodista y amigo suyo, su partido homenaje, porque no tenía nadie que lo representara, él era el que negociaba. Y hoy los jugadores desde la etapa Benjamín y Hiperbenjamín empiezan a tener representantes. Fíjate, lo que varía todo eso, ¿no? Pero no era complicado. Yo pienso que era más fácil era complicado, porque el hecho de toda la vida el futbolista siempre ha tenido en la sociedad, ¿no? Un privilegio de pensar que fíjate tú, fulano ya es futbolista, tiene eso, entonces pues que eso lógicamente, claro. Y ya que estamos hablando del Sevilla, hemos dicho Vicente Cantatore, otro jugador también del otro lado del charco, que marcó pues todo un hito. Todos recordamos un campeón del mundo. ¿Sabes de quién estoy hablando, no? Un jugador, campeón del mundo, ¿no? No, entrenador. Entrenador campeón, Carlos Salvador Vilardo, evidentemente. Hombre, Vilardo fue otro que marcó otra trayectoria. Vilardo era un loco, perdón, con lo decir, un loco del fútbol y de los vídeos, él decía de los vídeos. Y tú ya hablabas con él y te llevaba a su casa y te empezaba a mostrar el partido, se llevaba todos los días mostrándote partido. Fue otro entrenador que marcó toda una trayectoria importante, ¿no? Dentro de lo que fue la trayectoria al frente del Sevilla. Fue solo una temporada que después volvió una segunda parte que no llegó a hacer nada. Pero en esa etapa nos marcó a todos. Aquí fue cuando, y lo contó aquí en un micrófono José María del Nido, en la entrevista que le hicimos hace unos meses, cuando Bilardo le propuso de traer a Maradona. Maradona no era una sombra de lo que había sido antes por aquello de lo que son las adicciones, y esa adicción que él tenía pues a la droga, pues lógicamente no era el Maradona que todo el mundo. Y aquí él al principio venía, entrenaba. Hay que decir, Fernando, oyentes de Onda Cero, que era muy difícil como periodista mantenerse, porque cada noche cuando te acostabas no sabías el día siguiente qué noticias te ibas a encontrar, ¿no? De Maradona. Si era por exceso de velocidad, por si que lo habían detenido, que si había estado por la noche, que sí. Entonces era muy difícil. Y con Vicente Cantatore yo recuerdo un día que lo cambió,
y cuando con lo que había sido y con lo que se debían mutuamente, ¿no?, el uno al otro, fue cuando se empezó ya a producir ese distanciamiento por un cambio que le hizo, y no estuvo de acuerdo Maradona y le dijo de todo a Carlos Salvador Vilardo. Sí. Sí, creo que lo cambió un solo partido, no lo cambió más. No, ese partido. Pero ya venía de capa caída, ya llevaba tiempo que no entrenaba, sí, porque volvió otra vez a caer, llevaba una vida muy mala vida en el tiempo que estuvo aquí, ¿no?, en esa etapa final, y eso se produjo un distanciamiento con el entrenador y con todos aquellos y con la propia entidad del Sevilla. Maestro, ¿Maradona merece un programa? Hombre, yo creo que sí, podemos contar muchas cosas de Maradona, ¿no? Bueno, a lo mejor todo no. No, hombre. Bueno, tú ya viste un día cuando yo con un presidente en aquel tiempo te pregunté, cuéntale a Fernando la historia final de Maradona. Sí. Y te dice, por lo que te cuente él, yo te voy a decir, te diga lo que te diga, te voy a decir que es mentira. Efectivamente. Todo no se puede contar dentro del mundo de lo que han sido las vivencias, ¿no? Estamos contando y nos hemos centrado en grandes del entrenador, pero ahí en el Betis pues hay que también que ver otras etapas y otros entrenadores, ¿no? Yo no he tenido la suerte de tocar Pellegrini, que dicen que es uno de los que mejor trayectoria, pero ¿tú con quién te quedas? Te voy a preguntar yo a ti ahora, de todas esas historias del Betis de los últimos tiempos modernos. ¿Con quién me quedo? Hombre, evidentemente. De entrenador del Betis. Hombre, evidentemente con la época de Lorenzo Serra Ferrer. Don Lorenzo, ahí está. Lorenzo Serra Ferrer ha sido, fue todo hasta la llegada de Pellegrini, ¿no? Yo me acuerdo cuando llega Lorenzo Serra Ferrer, envuelto en polémica también con Cresci. Sí, con Sergio Cresci. Los jugadores no estaban muy de acuerdo. Gordillo estaba ya en su etapa casi finalizando, y era entonces pues hombre con una fuerza que es la propia que tenía, ¿no?, ya de su vuelta después del Real Madrid, y no estaban muy de acuerdo los jugadores con el cambio de entrenador. Estaban con Sergio Cresci, pero se produjo esa llegada y Lorenzo Serra Ferrer en esa temporada, entonces era todavía temporada de 2 puntos, quedaban tan solo por disputar 24 puntos. Efectivamente. Es decir, 12 partidos. De esos 12 partidos sumó 22. Ganó 10 partidos y empató 2. Exacto. Entonces, pues eso demuestra. Yo me acuerdo que en Burgos, en el plantío, con un Burgos ya descendido. Gol de Marque, por cierto, gol de Luis Marque, por cierto. De Luis Marque, el pobre, que en paz descanse. Desde aquí, un abrazo grandísimo a toda su familia y a todo el beticismo, por lo que Luis fue en los años que vistió la camiseta verde-blanca y que se ha ido pues tan joven, tan prontito, ¿no? Entonces pues fue otro de los hombres importantes de ese Betis de Lorenzo Serra Ferrer. Lorenzo culminó. Yo entonces tenía, y los oyentes cuando entrevistamos a Lorenzo Serra Ferrer hace un año más o menos, pudieron ver porque tenía una afinidad. Él se dejaba querer por parte de los periodistas y por parte de las personas que estaban. Era un hombre con un carácter serio, pero que después tenía una parte humana, y yo me quedo con Lorenzo, pues todo lo que marcó y todo lo que supuso en el Real Betis Balompié. Sobre todo, en la segunda etapa no lo traté yo mucho, pero en la primera sí. La primera culminó de una forma muy desagradable, porque Manuel Ruiz de Lopera lo cesó, como todos recordarán, que después lo tuvo que readmitir en puertas de jugar la final del año 97 con el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Aquella final triste del 2-3 con ese partido tan extraordinario que jugó el conjunto verde y blanco, y que fue el punto y final a la primera etapa de Lorenzo Serra Ferrer en el Real Betis Balompié. Yo la segunda tengo menos visión porque no coincidí tan en activo con Lorenzo, pero la culminó llevando al conjunto verde y blanco a la competición, a la máxima competición europea, y ganando pues la Copa del Rey del año 2005.
Exactamente, exactamente. Maestro, estamos terminando ya y es una pena. Pero después ha habido otros entrenadores, hemos dicho que Lorenzo también... No, es que también me tienes que hablar, es que claro, es que como se va el tiempo y quiero que me sigas hablando de Lorenzo Saraferrer, pero también de una figura muy importante que fue la mira de Javier Clemente, que también lo viviste con él también, como seleccionador. Yo a Javier Clemente lo traté en el Betis, pero cuando lo traté más en la selección española. Porque yo conviví una pretemporada del Mundial de Estados Unidos con la selección. Yo cubrí el Mundial de Estados Unidos para Onda Cero, pero la fase previa, los casi 30 días de concentración en Cantabria, en el hotel, en el balneario Puente Viejo, un balneario precioso, conviví con Javier Clemente. Otro hombre también difícil, ¿no? Como Luis Aragonés, que tenía también, dependiendo de los días, unos días estaba más con mejor humor y otros días con peor humor, ¿no? Pues yo creo que maestro, nos tenemos que... Es que yo quiero seguir hablando de Saraferrer, quiero seguir hablando de Javier Clemente y de incluso de Carlos Salvador Vilardo, porque también centrarnos, por ejemplo, en estas tres figuras que sin duda marcaron una época, y sobre todo de Vilardo, las excentricidades, sus anécdotas, sus supersticiones que se llevaban al límite por completo. Sí. O sea, de todo eso yo quiero seguir hablando contigo, y como sé que no vamos a poder, con lo que nos queda, no nos queda prácticamente ya nada, no vamos a poder entrar como yo quisiera entrar, yo prefiero esto dejarlo para otro día guardadito y que, y que nos centremos en, por ejemplo, en estas tres figuras, ¿no? Javier Clemente, Lorenzo Saraferrer y Carlos Salvador Vilardo, que sin duda, pues, tres entrenadores que allá por donde pasaron nunca dejaron indiferente a nadie. Exactamente. ¿Te refieres que estamos? ¿Cuánto nos queda? Nos queda ya 1 minuto, 2 minutos ya. Bueno, yo creo que como tú has dicho, podemos dejarlo y cualquier otro día, de lo más adelante, pues le dedicamos un programa entero para contar anécdotas y contar pues lo que han sido mis vivencias con estas tres super figuras, ¿no?, del mundo del fútbol. Nos quedan todavía algunos entrenadores, otros que pasaron por el Betis o por el Sevilla en momentos complicados. Yo recuerdo, por ejemplo, te digo, estoy hablando todo esto de memoria, Víctor Espárrago, como hemos dicho, que vivió también, que fue un entrenador en alguna etapa en el Sevilla, y después en el Betis no podemos olvidarnos de una persona recientemente fallecida como Juan Corbacho, que también marcó un hito en el Betis, pues Julio Cardeñosa, José Ramón Naola, fueron entrenadores que no tuvieron mucho tiempo al frente, pero que también pues están ahí porque marcaron una trayectoria en el tiempo que estuvieron. Pues nos lo guardamos, maestro, nos lo guardamos, ¿vale? Nos lo guardamos porque hay mucho todavía que contar y mucho que hablar. Don Bartolomé Cabello, maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Buenas tardes, un saludo, por supuesto, a nuestros oyentes. Un abrazo fuerte. Un abrazo.